Hola, yo soy Nidia y somos Gente Divergente. Presente. Un espacio para la charla. Un espacio para conocer y conocernos. Somos Gente Divergente. Somos Gente Divergente. Gente Divergente, el podcast. Así es, mi gente. Volví, regresé después de andar de parranda. No es cierto. No fui de parranda, tampoco me fui por unos cigarrillos. Simplemente andaba haciendo cosas de adulta independiente. Agradezco a Betty Cortés, quien ha sido host en las emisiones pasadas. Muchísimas gracias, Betty, por cubrirme. Lo hizo muy bien, así que muy seguramente le va a estar yendo muy bien y la vamos a estar viendo más por acá, más seguido. El día de hoy, en este nuevo episodio de su podcast Gente Divergente, tenemos a un maravilloso artista, alguien a quien admiro mucho, la verdad, ya desde hace algunos años. No había tenido la oportunidad de conocerlo. Bueno, él es Lucas Avendaño. Lucas Avendaño, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Miriam, buenas tardes. Hola, la audiencia. Hola, el programa de Gente Divergente. Gracias por la invitación. Pues yo estoy muy contento, muy emocionado, muy alegre de poder estar detrás de esta ventana que se abre para la gente de Tehuantepec, para la gente del Istmo de Tehuantepec. Y bueno, la gran virtud de las redes sociales es que esto también puede llegar a muchos otros contextos de la República Mexicana. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, ya teníamos rato, la verdad, que queríamos que estuvieras aquí, no se había dado la oportunidad. Y bueno, Lucas Avendaño es originario de la finca Santa Teresa, es una agencia municipal de Santo Domingo, Tehuantepec. Es artista escénico, performer y antropólogo, bueno, cuyas obras entrelazan lo que es la memoria, el cuerpo, la denuncia social a través de performances como el Requiem para un Alcaraván y No soy persona, soy mariposa. Lucas explora temas como la migración, la desaparición forzada, la sexualidad y la resistencia desde la otredad, ¿no? Su trabajo combina la danza, el ritual, poesía y la crítica social. Si tuviéramos que definirte en una palabra, sin usar etiquetas, Lucas, ¿cómo lo harías? ¿Quién es Lucas Avendaño? Yo diría que Lucas Avendaño es una quimera. Okay. Entendida la quimera como este ser monstruoso, inacabado y que se complementa de contradicciones. Como en ese entendido, yo diría Lucas es una quimera. Wow, qué profundo. No, en serio. Bueno, estudiaste antropología. ¿En qué momento decides tú que ese es tu camino? ¿Cómo fue que lo decides? Estudié antropología. Yo decido estudiar antropología porque yo me encuentro en la ciudad de Oaxaca, 1997-1998, es el ciclo escolar. En ese momento yo estoy estudiando en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y conozco a un arqueólogo. Conozco un arqueólogo y bueno, platicando, pues él me comentaba que se dedicaba al museo de sitio de Monte Albán. Y a raíz de eso yo visito el museo del sitio y me doy cuenta que algunas de las piezas arqueológicas que ahí se exhiben eran muy parecidas a las piezas que yo venía guardando en casa desde que era niño. Okay. Porque Santa Teresa de Jesús es un sitio arqueológico. Fue un asentamiento precolombino y en donde desde la infancia para mí era muy común encontrar vasijas, vinigulaza, navajas de obsidiana, caracoles, etcétera. Entonces esas piececitas yo las fui guardando como muchos otros barrios de Tehuantepec
Y bueno, entonces yo cuando conozco a este arqueólogo entiendo que quizás lo que yo quería estudiar era arqueología para encontrar una explicación a estos objetos. Y eso me hace tomar la decisión de irme a Jalapa, Veracruz, a la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. ¡Wow! ¡Wow! Okay. Entonces eras un poco coleccionista, por decirlo así, ¿no? ¿Te gustaba pues recoger y guardar? No me gusta usar el término coleccionista porque el coleccionismo pues es uno de los orígenes que da la antropología precisamente. Ah, okay. A partir de los viajeros que hacen viajes, los viajeros que van por recorriendo diferentes continentes, diferentes culturas y van obteniendo objetos, sustrayendo objetos, robando objetos y a partir de ahí se forman las grandes colecciones de los museos de etnografía, ¿no? Y que posteriormente dan parte a todo lo que es la ciencia antropológica, los museos de antropología y todas esas colecciones. Entonces, uno cuando tiene un origen campesino, uno no colecciona objetos, creo que más bien uno los guarda como una relación de memoria. Es decir, cuando familias tehuanas guardan los diferentes trajes de la abuela, de la bisabuela, no lo guardan porque sean coleccionistas, lo guardan porque tienen un vínculo emocional, es un vínculo sentimental, un vínculo personal. Cuando hay personas que guardan el arado de papá, guardan el yugo del abuelo, guardan una marquesota, en realidad están guardando objetos que para nosotros tienen un significado. No es por coleccionismo, sino hay un vínculo más profundo. Y creo que yo desde mi corta edad, que no sabía qué eran, pero en vez de destruirlo, los guardaba. Y hago esta mención de destruirlo porque después yo me entero que niños que estaban en la secundaria, para que el maestro los pasara en la clase de historia, le llevaban objetos, ¿no? Entonces eso me pareció una violencia muy fuerte. Y entonces lo que pongo en comparación es que en mi caso yo las he conservado hasta el día de hoy y en otro caso otros chicos, por un asunto de lo que sea, de irresponsabilidad, pues canjeaban su calificación por una pieza arqueológica que muchas veces estas eran o de caracol o también eran de no necesariamente barro, sino eran objetos pues más complicados en su elaboración. Okay. Wow, bueno, decir, precisamente muchos lo conservamos como, algunos dicen patrimonio familiar, ¿no? Cuando mencionas de los trajes de tehuana, por ejemplo, de la abuela o bisabuela o así, ¿no? Demás. Entonces, para los que no están tan familiarizados con este tema de la antropología, ¿qué es ser un antropólogo? ¿Qué es lo que hace? Yo menciono que cuando yo me voy a la facultad, yo quiero ser arqueólogo, ¿no? Pero y estando ya en la facultad, me doy cuenta que es una especialidad. Hay antropología histórica, hay antropología lingüística, hay antropología con especialidad en arqueología, hay antropología filosófica, hay antropología de la economía, ¿no? Y en mi caso particular fue la antropología social, ¿no? En ese momento ya en la carrera me provocaba más placer reflexionar que clasificar objetos, ¿no? Quizás en este momento sería una de las cosas que me gustaría hacer, clasificar, hacer otros trabajos más profundos de restauración, porque la arqueología también es muy amplia, ¿no? La arqueología específicamente muchos lo enfocan en todos aquellos vestigios que existen antes del contacto con los peninsulares, o sea, antes de 1521, todos esos objetos son objetos arqueológicos. Hay una clasificación de acuerdo a la Ley General del INAH, del Instituto Nacional de Antropología, y todos esos son objetos arqueológicos, ¿no? Entonces, muchas veces se dedican a eso, a la investigación, a la restauración, a la clasificación. Es muy complejo y es muy amplio, ¿no? Ok. ¿Y en qué eres performance? Me dedico a las artes escénicas, sí. Okay. Quiero preguntar, ¿en qué momento de la antropología se cruza estas artes escénicas en tu camino y que decides de alguna manera, pues no sé si mezclar o combinar estas dos? ¿En qué momento de mi vida? Yo pienso, siento y creo que no es que haya un momento de la vida en que
como el título universitario, ¿no? Que te ya clausura y ya aquí está el título, ¿no? Ajá. Sino es un proceso, como el mismo título universitario. Okay. Entras al preescolar, la primaria, la secundaria, la preparatoria, cursos propedéuticos. Okay. Y toda esa sumatoria de acontecimientos en tu vida es lo que al final se corona con un título universitario, ¿no? En algunos casos. Uh-huh. Entonces, regresando a la pregunta, pienso que mi acercamiento a la escena tiene que ver con ciertos momentos desde el proceso de primaria. Esta respuesta es muy común cuando a muchos bailarines les preguntan ¿cómo te acercaste a la danza? Y de las primeras cosas que dicen, no, pues es que yo bailaba desde que tenía 5 años, yo que bailaba desde que iba a la primaria, ¿no? En mi caso también, porque en un país con escasa infraestructura cultural, nula políticas públicas en materia cultural a nivel estatal, a nivel municipal. Así es. Y que también impacta en todos los mapas curriculares de la educación pública básica, pues uno se acerca a las expresiones artísticas para los festivales del 10 de mayo, Día de las Madres, ¿no? Sí, ¿no? Que es cuando te pone la maestra a hacer un bailable y hacer. Pues mi experiencia fue similar. La diferencia es que yo en ese momento me daba mucha vergüenza bailar, ¿no? Me sentía exhibido, era muy complicado para mí. Aparte, pues, el contexto es la finca Santa Teresa de Jesús, en una escuela rural. Claro. Entonces era muy complicado, no era la Juana C, no era la Benito Juárez, no era la... Entonces eso, mi vida da un vuelco con la escena cuando yo llego a la escuela secundaria técnica número 35. Yo llego ahí, soy de la generación 90-93 y la maestra de educación artística, la maestra Reina, era de Espinal ella, era también la directora del ballet de la escuela secundaria. Un ballet que estaba, pues, tenía la vocación para competencias. Entonces, yo creo que fue mi primera experiencia profesional que tuve con la danza, porque en mi clase de educación artística fue como ella, pues, me recluta para llegar a las clases al ballet. O sea, te vio y te dijo, necesito que estés... Pues la metodología fue la primer día de clase de educación artística, nos dijo, a ver, párense todos. Y nos paramos los 30 chamacos, y puso un paso, un zapateado. Y dijo, repítanlo, y ahí estaban. Y entonces ella se sentó en las sillas de paleta y después dijo, a ver, Miriam, siéntate, a ver, Benito, siéntate, a ver, Isidro Cat, siéntate. Y fue sentando a todos. Naranjo, siéntate. Estoy diciendo los apellidos de mis compañeros. Siéntate. Se lo sabe, y entonces, al final me quedé solito parado ahí, haciendo el paso. Y entonces me dijo, ¿tienes ensayo el sábado a 9 de la mañana? No faltes. Entonces, pues vengo ahorita parece cerca a la finca Santa Teresa, pero hace... unos 20 años atrás. 35 años más, atrás, ¿no? Pues era un rancho, ¿no? Entonces, pues yo entendí que era una orden de la maestra de educación artística y yo no sabía para qué. Yo solo obedecí y llegué. Y ese sábado se convirtieron los 3 años del ciclo escolar de la secundaria. Todos los sábados llegar a ensayar y entrenar para concursar. Y ganar, decía la maestra. A mí no me vengan con el cuento de que lo importante es participar. No, a mí es ganar, ¿no? Y eso pues creo que me lo tomé muy en serio y a partir de entonces todo lo que tenía que hacer era para ganar. Sí, ganar. Eso. Siempre ganamos, los 3 años ganamos. De hecho, en la escuela secundaria habían dos ballets. Uno que estaba formado por los de primer año y los de segundo año, y otro que era responsable de la maestra Reina, y otro que era solo para tercer año, que eran las del maestro Héctor. Y entonces para ir a concurso teníamos que competir entre los dos, concursar entre la maestra Reina y el maestro Héctor, y a partir de ahí decían quién iba a ir. Y entonces los 3 años que yo estuve, los 3 años, la maestra Reina seguía siendo la reina y con eso fuimos a unos concursos. Imagino que ahí también empezaste un poco a perder este miedo a como dices, ¿no? A estar expuesto o exhibido, que te daba pena, ¿no? Bailar. Imagino, no sé si fue ahí que ya empezaste a perder un poco más la pena. Definitivamente, porque la maestra no te preguntaba. O sea, lo haces. O sea, la formación disciplinaria de la maestra no era a ver si te sale, inténtalo otra vez, a ver mi hijo. Si era estricta. No, la maestra era puntualidad y tenía que salirte, no había otra opción, no había otra opción.
Entonces, a mí de las cosas que me impresionaba mucho es que antes de salir a escena, ella nos formaba a todos nos formaba. Y pasaba revisión como revisión militar, ¿no? Zapatos, o sea, pantalón, camisa, que no se nos viera el sport. Era inadmisible para ella que lleváramos camisa y debajo el sport. O era con mangas o era sin sport, sin playera. Pero esas de sport no, era inadmisible. Aretes, joyería, accesorios de las chicas, peinado, todo lo revisaba ella. Yo en un año bailamos Veracruz, se montó una coreografía de Veracruz y para mí fue muy impresionante porque un sábado yo llego a clases y veo que ella estaba descosiendo un traje. Y entonces, primero la observé porque estaban todos los demás trajes exhibidos y entonces yo le dije, maestra, ¿por qué está descosiendo ese traje si pues tan nuevos, ¿no? Y me dijo la maestra, porque este fue cosido con hilo crema. No es blanco. Wow. Y ese detalle en un chico de 12 años para mí fue así, ¿no? Impactante. Así, dije, ni se ve ni se nota, ¿no? Pero ella tenía esa claridad y entonces, y esa claridad yo creo que me la transmitió, tan así que entonces yo podía salir a escena con toda la certeza de que lo que iba a hacer a escena estaba hecho. Y no solamente estaba hecho, estaba bien hecho, porque había pasado por el escrutinio de ella, ¿no? Y entonces eso me dio como esa autoridad para salir a la escena. Sí, digo, si ella puede ver el crema, y ni siquiera el crema y el blanco y ya está. Claro, sí, así fue. ¿Y recuerdas en tus primeros momentos cuando ya empezaste a hacer performance? ¿Recuerdas eso? Platícanos más o menos cuando ya como... después de ese proceso decides o cómo estabas trabajando en algo en antropología y luego llega el performance, ¿cómo fue? Creo que la parte más, no fue primero una acción y después una reflexión. Primero vino una reflexión y después fue una acción. Okay. La reflexión vino cuando en el 97 me toca ser parte de la delegación de Tehuantepec para ir a bailar a los Lunes del Cerro, a la Guelaguetza. Okay. Y bueno, como todos los chicos, las chicas hasta el día de hoy que se emocionan y dicen vamos a ir a Oaxaca, más cuando no has ido a Oaxaca, ¿no? Porque en ese caso era mi experiencia, yo no conocía la ciudad de Oaxaca. Y me voy a Oaxaca a bailar. Y mi impresión fue que cuando llegamos al restaurante que nos tenían reservado para comer, nos sirvieron un vaso de agua de Jamaica. Y pues nosotros veníamos de estar ensayando en la Rotonda de las Azucenas, después el Teatro Macedonio Alcalá, pues teníamos función ahí también. Y cuando alguien pidió otro vaso, le dijeron, te lo voy a servir, pero este segundo vaso corre por tu cuenta. Eso me impresionó mucho. Okay. Porque, o sea, parecía que solo teníamos derecho a tomar un vaso de agua. Y entonces la primera pregunta que yo me planteo es, ¿cómo es posible si nosotros somos los protagonistas? Así es, claro. Pues nos traigan en estas condiciones. Esa fue mi primera pregunta. Y bueno, el tiempo pasó. Cuando regreso al Istmo y en mis viajes del centro a la casa, antes habían estos autobuses que corrían de Mixtequilla al centro. Entonces me subo en uno de estos autobuses, que por cierto hay uno parado acá afuera, ¿no? Ese es uno de los de Mixtequilla, el Areli, lo conocíamos como el Areli. Y me sorprende cómo se acuerda de todo eso. Pues es que cuando uno es niño y no hay teléfono, bueno, o sea, todo te significa, todo te aprendes, lo agarras de memoria, ¿no? De ahí que se rescate mucho la tradición oral de los pueblos, ¿no? Porque todo es por memoria, claro. Nombres, detalles. Entonces, te fuiste en el Areli. Me fui en el Areli y cuando subo al Areli, mi padre fue beisbolista, fue pitcher. Y entonces era conocido, y entonces hay un señor de Mixtequilla ahí que empieza a gritarse, y dicen, él es el hijo de Lucas, el que salió en la tele, el que bailó en la Guelaguetza. Y a mí me dio pena. Pero luego cuando llegué a casa, dije, salí en la tele, yo no sabía que había salido en la tele, ¿no? Y entonces me pregunté, ¿por qué mi mamá, por qué en la finca nadie me vio en la tele? ¿No? Okay. Ajá. Y luego después vino otra pregunta, ¿por qué mi mamá y por qué mi abuelita no me pudieron ir a ver bailar sentadas en la primera fila en el auditorio Guelaguetza? Así es que
es la fiesta de los oaxaqueños, ¿no? ¿Y se lo preguntaste directamente de vos? Yo me lo pregunté. O sea, no había a quién interpelar. O sea, yo estaba ya en la casa, ¿no? Tenía que 16 años. Okay. Y cuando obtuve una respuesta, años después, decidí dejar de bailar. Después, pues, voy a la Facultad de Antropología. Yo llego a Jalapa, Veracruz, por la Facultad de Antropología. Y ya estando ahí, por azares del destino, la suerte, Dios, el karma, lo que sea, la reencarnación, llego un día a la unidad de artes. Y ahí veo a los bailarines, y para mí fue muy impresionante verlos. Wow. Y a partir de ahí yo empecé a preguntar cómo le hacía uno, porque pensaba yo que eran talleres, ¿no? Yo pensaba que eran talleres, y entonces para tomar un taller, porque seguía teniendo el gusanito. Y no, fue hasta que una vez ya supe que era una licenciatura, como todas las licenciaturas, que hay que presentar examen de selección, examen físico, examen psicométrico, otros tipos de exámenes. Y fue como yo empiezo a acercarme a la facultad, y el acto determinante fue un día que abrieron un taller para principiantes. Entonces yo me inscribo. En ese momento el maestro era el maestro Jaime Blanc, una luminaria del Ballet Nacional, uno de las instituciones de la danza contemporánea en el país. Okay. Y yo llego ahí y para mí fue terrorífico, ¿no? Porque era para principiantes, pero gente que ya estaba en la carrera. O sea, imagínate, las maestras, los maestros estaban tomando clases con él, y yo llego ahí y yo siempre digo, yo era como una araña ahí, ¿no? Sí. Una araña miedosa, tímida, ¿no? Y entonces, y el chiste es que yo llego ahí. Era una clase de metodología y técnica. Y entonces en metodología, pues te va explicando cuáles son los mecanismos osteomusculares de la técnica de la clase, y siempre tomaba a alguien de modelo. Generalmente siempre buscaban pues a los más diestros, ¿no? Porque eran los que podían hacer o ejecutar el movimiento que el maestro pedía. Y el último día del curso, eran 2 semanas, la última clase, dijo así, a ver, usted venga para acá, ¿no? Y ya yo ahí me acerqué así como esos perritos que los han pateado un chingo, y después le enseñas la chuleta y lo llamas, pero no quiere acercarse, ¿no? Porque se tuerce. Y yo así como, así, y bueno, llegué. Ya me puse en una posición, una posición que es muy complicada en la danza contemporánea. Los que conocen saben que es un pretzel. Entonces me pone en una posición de pretzel, y entonces ya me dice, ¿usted a qué se dedica? Y le dije, yo estudio antropología. Entonces él me dijo, pues usted debería ser bailarín, no antropólogo. Gracias. Y se acabó la clase y todos aplaudieron. Y me quedé con esa cosa. Y al siguiente ciclo escolar, ahí estaba yo. Inscrito en la facultad de danza. Y bueno, el entrenamiento físico, aparte era corredor de la universidad, era parte del equipo de atletismo, entonces eso me dio la conciencia. Aparte yo trabajaba en el taller de dibujo del maestro Per Anderson, también una institución en términos de grabado, de litografía, y yo era su modelo en la clase, y eso me dio una conciencia de mi corporalidad. Eso me hizo tomar una conciencia de cómo me veían los otros, porque al final de la sesión de dibujos yo recorría los respiradores y veía los dibujos que ellos hacían, ¿no? Y te dice, ay, mira, este soy yo. Y entonces a partir de eso me di cuenta que tenía una herramienta en donde yo era dueño de mis medios y modos de producción, en este caso mi cuerpo. Okay. Y a partir de ahí yo empecé a hacer ejercicios e intervenciones en el espacio público, y como una bola de nieve empezó a suceder, y de repente en Jalapa pues me invitaban a la apertura de inauguraciones de exposiciones, sobre todo de estudiantes de artes plásticas, presentaciones de libros, o simposios, conferencias, y ya era yo el que hacía performance, ¿no? Y así me involucré en eso, y cuando me di cuenta ya decían que era artista. Dice, ¿qué pasó aquí, no? ¿En qué momento pasó? Desde ahí entonces en Jalapa fue donde empezaste a hacer estos como performance, tus inicios. Digamos que con esa intencionalidad, sí. Ok. Porque cuando yo menciono, yo me voy a la Guelaguetza, y después me voy a la Facultad de Derecho. Yo llego a la Facultad de Derecho, pues siendo hijo de campesinos es complicado la manutención en la ciudad de Oaxaca. Entonces yo llegué a vivir a una casa de estudiantes.
Pero aún así me era muy complicado el tema del alimento. Entonces, la tradición de la casa del estudiante era que todos los fines de semana salías a botear a los autobuses ahí de Oaxaca. Ajá. Entonces decías algo así como, buenos días, soy estudiante de la casa del estudiante Rufino Tamayo, así se llamaba, la casa de Rufino Tamayo, de escasos recursos económicos, que alberga estudiantes venidos de diferentes partes del estado y bla, 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 bla. Y ya la gente te echaba una cooperación. Pero a mí me daba vergüenza salir a botear y decir, soy de escasos recursos económicos, que sí lo era, que venía de otra región del estado, que sí es de verdad, pero me daba vergüenza porque en la tradición familiar, yo creo que en la tradición familiar de la gente del Istmo de Tehuantepec, es vergonzoso pedir. O sea, tan así que pocas veces vemos gente mendigando en la calle aquí en el Istmo. O sea, yo tengo me doy cuenta de eso. O sea, como que la gente para la gente del Istmo es mal visto alguien que estira la mano nada más, que no se esfuerza, que no trabaja. Es vergonzoso alguien que se está queje y queje, ¿no? Okay. O sea, yo fui educado en esa filosofía y me doy cuenta que pues la gente que conozco, las familias que conozco, mis familias, pues a nadie se le festeja si nada más estira la mano. Okay. Entonces yo dije, ¿cómo le hago para sufragar mis gastos? Y entonces me acordé de este poema del maestro Luis Martínez Hinojosa, conocido como el trovador del recuerdo de Giengola. Y entonces yo lo que hacía era declamar. Subía y declamaba la poesía Giengola, y a partir de ahí, pues ya la gente me daba moneda y recibía más que poner mi cara de mendigo, ¿no? mendigo. Mendigo. Sí, sí. Y eso, y entonces y era así como, pero entonces me di cuenta que yo no solamente declamaba, sino hacía una performance, pues, ¿no? Y entonces yo creo que esa fue mi siguiente escuela, el transporte público. El transporte público en Oaxaca. Después, incluso cuando estaba en la Facultad de Antropología y que volví al Istmo, teníamos un proyecto ahí en la finca que se llamaba la Biblioteca Comunitaria Giengola. Fundamos una biblioteca. Y entonces en vacaciones armábamos talleres para las infancias. Entonces también me venía a colectar a los ismeños y los antes transísmicos, ¿no? Porque algunos ya no los conocieron, pero había una línea de transísmicos. Entonces venía a botear y también la gente me daba monedas. Entonces, un saludo para toda esa gente que algún día me dio una moneda y que sepa que no echó en saco roto su moneda de ese momento. Así y mírenme lo que han Lucas hecho. Avendaño. Soy yo, gracias a ustedes. Oye, y entonces, sí fue un poco entonces como por necesidad, vamos a decir, que estuviste, en lugar de botear, tomaste ese camino de declamar, ¿no? De alguna manera empezaste ahí como por necesidad, vamos a llamarlo así, por la vergüenza en lugar de optaste por esto. Y nos puedes contar un poco sobre los performances que has hecho, ¿cómo es tu proceso de preparación? Voy a hacer una acotación porque entonces podría la gente quedarse con la sensación de que hay una necesidad material, ¿no? Okay. En ese momento sí era así y a posteriori sigue siendo una necesidad. Ya no una necesidad material, sino una necesidad ética y epistemológica. Okay. Una necesidad ontológica, una necesidad de quién eres tú ante el mundo. Una necesidad, cuando digo ética, una necesidad de no guardar silencio ante ciertos acontecimientos que a uno le duelen sin que el dolor físicamente esté afectándote directamente. Okay. Eso fue lo que a mí me generaba me contrariaba mucho y yo buscaba una manera de cómo resolver esa cosa que me angustiaba, ¿no? Okay. De esto, pongo ejemplos muy concretos. Mientras yo era estudiante había un plantón que duró meses en la Plaza Lerdo, como se llama el Zócalo, voy a decirlo así, de Jalapa, Veracruz, un plantón de campesinos afrodescendientes de Coyolillo, en donde la autoridad no les hacía caso. Entonces yo participaba en un seminario con académicos de la universidad, del Instituto de Inteligencia Artificial, de Arquitectura, el Instituto de Investigaciones Históricas. Y entonces una de las cosas que hacían en este seminario era como preguntarse sobre ciertas problemáticas inmediatas que aparecían. Okay. Y una de estas problemáticas que se vertió en nuestros seminarios fue la presencia de los habitantes afrodescendientes que estaban ahí con meses bajo la lluvia,
en Jalapa y que nadie los interpelaba porque parecía que no eran ciudadanos, porque eran negros, ¿no? Porque en Jalapa, pues... Entonces, eso fue un cuestionamiento que se planteó en el seminario y a partir de la discusión y la reflexión decidimos nosotros como colectivo del seminario a acompañar ese proceso. Yo era estudiante, los demás eran catedráticos, ¿no? Y entonces, y cada uno lo acompañaba desde sus habilidades. Algunos de ellos leían poemas, otros armaban con ruedas de prensa y yo bailaba. Entonces, pero lo que a mí me afectaba no tenía que ver directamente con lo que se había resuelto en el seminario. Lo que a mí me interpelaba era su condición de campesino. Porque yo también en ese momento, mis padres son campesinos, yo crecí toda mi infancia siendo campesino, eso era lo que me afectaba a mí. Y como era un paso obligado, pues pasaba. Lo mismo pasaba con los migrantes. Veracruz tiene uno de los índices más altos de migración, como Oaxaca, y Jalapa era un lugar donde era recurrentemente fácil ver a migrantes porque hay una línea de ferrocarril. Entonces también a mí me interpelaban los migrantes, pues porque mi familia, mis hermanos también son migrantes, ¿no? Tengo 2 hermanos en Estados Unidos, y entonces una serie de problemáticas que empezaban a aparecer y que a mí me afectaban. Entonces eso para mí se volvió una necesidad de cómo abordar esa afectación, ¿no? Y entonces fue ahí como yo empiezo a estructurar piezas escénicas para el espacio público que tuvieran como provocación esos acontecimientos. Entonces, hasta el día de hoy sigue siendo una necesidad que tiene que ver con las cosas que pasan en el país, claro, con las cosas que me parecen injustas, por las cosas que me parecen inhumanas, y al cual uno como creador debe tomar partido, ¿no? Y ese es mi rol, y a partir de ahí ese es mi ejercicio en la escena. Ok. Bueno, entonces sí surge esa necesidad como de expresarte, ¿no? De los acontecimientos, de lo que sientes que está sucediendo o que te ha pasado. Pero, por ejemplo, bueno, en estos ya me comentaste más o menos, ¿no? En Jalapa sobre los afrodescendientes. Me gustaría que nos hablaras, por ejemplo, Requiem para un Alcaraván. ¿Cómo fue este proceso? Requiem para un Alcaraván es una pieza que se estrenó en el año 2011. ¿no? Es la primera pieza en donde yo incorporo elementos de la estética tehuana, ¿no? Como el enagua, la música. ¿Por qué? Primero, aunque yo nací aquí, crecí aquí, he convivido con la cultura local, no me había visto frente al espejo, como se dice, ¿no? Hasta que yo llego a la universidad fue cuando me doy cuenta de las dimensiones y de la importancia histórica que tiene la región del Istmo y particularmente Tehuantepec. Porque es ahí en la universidad donde yo empiezo a tener acceso al acervo bibliográfico, al acervo documental, y fue ahí cuando veo por primera vez la película Viva México de Sergei Eisenstein. Y después me impresionó más que cuando la casa que aparece ahí en esa película de Sergei Eisenstein donde se celebra la boda es la misma casa que está aquí en Laborío. No, o sea, y eso me empezó a remover la cabeza cuando sé que estuvo aquí Frida Kahlo, Covarrubias y su libro El Sur de México, y empiezo a ver todas esas ilustraciones. Me empiezo a reenamorar de la ciudad, reenamorar de la estética, ¿no? Y digo, wow, o sea, este papel hemos jugado en la historia del país, ¿no? Diego Rivera, los murales, el billete de 10 pesos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, todas esas cosas me hacen como que verme en ese gran espejo de lo que ha aportado la región del Istmo de Tehuantepec para el país, la construcción de la nacionalidad mexicana, del país como nación, y lo que ha exportado al mundo. En ese mismo momento, pues también tomo claridad de la importancia que tuvo la finca Santa Teresa, donde yo nací, con todo el emporio económico, los reconocimientos que tiene a nivel mundial, etcétera, y la aportación que hace Juana C. Romero a la construcción de la identidad de la tehuanidad. O sea, esas cosas, y yo digo, wow, increíble todo, ¿no? Fantástico. Pero por el otro lado empieza a haber otro relato. El relato del matriarcado, el relato donde el Istmo de Tehuantepec y las familias forjadoras de homosexuales,
el istmo de Tehuantepec y las familias permisivas como, con la homosexualidad, el istmo de Tehuantepec y el paraíso de los homosexuales. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar eso, digo, ¿en qué momento pasó eso? ¿No? Sí. Sobre todo, pues, porque en ese énfasis de la homosexualidad, pues, yo me encuentro. Así es. Y entonces yo empiezo como a pensar, y fue como yo decido, y empiezo a encontrar ciertas cositas, y entonces dije, a ver, voy a hacer esta versión de Requiem para un Alcaraván. ¿Por qué Requiem para un Alcaraván? Porque cuando el Requiem para un Alcaraván, los que lo vieron ahora en noviembre aquí en el Panteón del Refugio, Panteón del Refugio, sabrán que no hay nada del otro mundo, ¿no? La misma indumentaria, la misma música, los mismos sones que bailan los grupos de folclore, lo mismo. ¿Cuál es con lo que yo juego en Requiem para un Alcaraván? Con lo que yo juego, primero pues decido aparecer con el torso desnudo. Porque en este relato, pues, habían relatos que decían, no, pues, que los mushes homosexuales quieren imitar a la mujer, quieren parecerse a la mujer, quieren ocupar el lugar de la mujer, quieren competir con la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Quieren confundir al otro para que crean que son mujeres. Y entonces yo dije, no, yo voy a salir con el torso desnudo, pues, primero, para partir de esta imagen, decirles, no, ni quiero nada de lo que has dicho relacionado con las mujeres, ¿no? Soy una persona con aparatos reproductores masculinos y con su enagua de tehuana, ¿no? Okay. Ese es el primer elemento. El siguiente elemento que en mi cabeza me confrontaba mucho, yo cuando bailaba en Casa de Cultura, uno de mis grandes deseos que no se me cumplió cuando era infante era bailar el berelele. Okay. O sea, yo quería bailar el berelele, pero siempre escogían al más habilidoso, ¿no? O el más aquí, embarnecido, y yo era un enclenque, un zancudito a mofe, les diría a mi papá, ¿no? Entonces, pues nunca fui escogido para bailar el berelele. Pero después me di cuenta que en realidad yo no quería bailar el berelele versión niño. Yo quería bailar el berelele versión niña, ¿no? Okay. Porque en ese acto del cortejo y donde hacen como que se besan, o sea, entonces en mi infancia yo me veía en el berelele, pero siendo la niña ahí, porque aparte me parecía súper bonito, pues. Y entonces cuando yo hago Requiem para un Alcaraván, dije, pues ahora que ya soy artista, voy a resolver esa ansiedad que tuve en la infancia, de bailar el berelele de niña. Y por eso en la pieza de Requiem para un Alcaraván, bailo berelele, pero no con pareja, sino solo. ¿No? Y entonces, así puedo ir desmenuzando qué sucede en Requiem para un Alcaraván. Pero la cosa que me motivaba más profunda tenía que ver con la anécdota de ciertos mushes grandes con los que yo conviví, algunos de ellos mis maestros de danza, que vivían solos, ¿no? Y bueno, muchos de nosotras sabemos que en la actualidad muchos mushes viejos viven solos y mueren solos, ¿no? Entonces Requiem para un Alcaraván, pues Requiem es un arreglo musical que se hace precisamente en un acontecimiento fúnebre, y el Alcaraván pues alude al berelele, ¿no? Y toma esa significación a partir de que alguna vez alguien comentaba, que yo escuché, que decía que cuando domesticas un berelele tienes que hacerlo en pareja porque solito muere de tristeza, decía, ¿no? Y entonces dije, claro, los mushes son esos bereleles que solos mueren de tristeza. Entonces, Requiem para un Alcaraván es el título oficial, el subtítulo es Un ritual de desagravio a los putos del mundo. Eso es Requiem para un Alcaraván. Wow. Entonces, es lo que acontece en Requiem para un Alcaraván. Ciertamente son, lo que menciono es cada uno de los ritos de pasos femeninos de la mujer ismeña, zapoteca, ¿no? Sucede la boda, vestida de blanco, sucede lo que le llamo yo la mayordoma, ¿no? Sucede la capitana, que es una serie de ritos que una mujer va cumpliendo, ¿no? Capitana de niñas, capitana de señoritas, capitana de señoras, y que eres capitana de flores, que eres capitana de frutas, y entonces todo el tiempo estás, teniendo presencia a partir de ser la capitana. Entonces,
Yo también, en mi deseo de 15 años, me hubiera encantado ser capitana en la finca Santa Teresa. En ese momento era muy complicado. Hasta el día de hoy sigue siendo en algunos barrios complicado ser capitana monje. Entonces, en Requiem para un Alcaraván, pues voy con mi estandarte, tiene mis alas el estandarte, y pues soy la capitana, ¿no? Entonces, ese es un poco el juego, y cuando yo digo este juego, alguien podría decir, bueno, pues qué caprichoso es Lucas, ¿no? Que se cumple sus caprichos en Requiem para un Alcaraván. Pero al final de cuentas, me parece que este acto de capricho funciona como el espejo que le devuelve esa alegría a un mushe que tal vez también en su imaginario hubiera querido, ¿no? O quiere cumplir con esos roles, ¿no? Más allá de ser el peinador que arregla todas las embajadoras de Vela Sandunga, sí, ¿no? Más allá de ser el que las maquilla, más allá de ser el que borda, más allá del que adorna, pues también quisiera entrar a la Vela Sandunga con su traje bordado, con su ahogador, con su malla, ¿no? Con su fleco de canelones de oro, y que tuviera esa apertura también, ¿no? Y eso es un poco lo que intento con Requiem para un Alcaraván. Una vez fui a bailar a Santo Domingo Petapa. Okay. Y entonces cuando regreso, después me hablan uno de los organizadores, me dice, ¿qué crees? Le digo, ¿qué? Mi sobrino que tiene 8 años se pone la falda de su abuela y ahora dice, soy Lucas Avendaño, soy Lucas Avendaño. Y entonces yo lo que veo, pienso que si Juanito se pusiera en agua sin este escudo de Lucas Avendaño, seguramente iba a ser regañado, ¿no? Quítate esa agua, chamaco, ¿no? Pero como dice que es Lucas Avendaño, y como pues el municipio de Santo Domingo Petapa vio a Lucas Avendaño con enagua, pues seguramente se salva de un regaño, una reprimenda. Ok, está bien, dice, ¿no? Por cierto, quería preguntarte, que lo presentaste aquí en el Panteón del Refugio, ¿cuál fue la reacción o cuál fue la respuesta de la gente, del público? ¿Cómo lo viste tú en posteriores días? ¿Qué comentarios escuchaste o críticas? Pues no me ha llegado ningún... Desde 2011 no me ha llegado nada. ¿Te refieres a esto o a todo? De lo que sucedió aquí el año pasado, este año, ¿no? Noviembre del 2025. Ajá. No, noviembre de 2024 fue. Sí, cierto. Ya estoy cruzado. Pues en general, digo, más allá de las felicitaciones que yo recibí en el momento, el aplauso, la gente, fuera de ahí, no, nadie me escribió en Facebook, nadie me comentó que hago pura chingadera, ¿sabes? Nadie. Entonces pienso que está bien. Aparte, no es la primera vez que lo presento en el Istmo, o sea, se estrenó en Juchitán. Después lo presenté aquí en el Palacio Municipal, en la explanada. Había un festival de teatro hace unos 6, 7 años, no me acuerdo. También lo he presentado en San Blas y bueno, esta última vez aquí. Entonces, y desde la primera vez que lo presenté, no, ese era mi gran temor. Mi gran temor era que sobre todo las mujeres tehuanas, las xerashoanas, sintieran que estaba transgrediendo la tradición. Pero como esto no se enmarca dentro de un cuadro de tradición, sino se enmarca en otro marco, y no acontece en un contexto de tradición, sino acontece en un contexto específicamente para presenciar una obra de danza, teatro. Pero mi temor más grande era que la gente, las que guardan la tradición, la etiqueta de vestimenta, me pudieran interpelar y decir, ¿por qué no estoy usando correctamente la enagua? ¿No? Aunque está bien que llegue sin huipil, pero no estoy usando bien correctamente la enagua. Entonces, conté una anécdota que cuando yo estaba mandando a hacer los trajes, y luego me gusta mucho el Holanda Organdín. Me gusta mucho, porque me parece exquisito. Es muy Entonces, cuando yo mandé eso a hacer eso, y luego mi mamá me decía, pues es más barato el Holanda de galleta, ¿por qué no haces eso? O ¿por qué vas a mero bordado ahí, esa cenefa, no? Y entonces yo le dije, ¿usted cree que cuando yo baile la gente de Tehuantepec va a decir, ay, mira,
qué bonito se ve su ropa, o ay, yo quisiera tener una enagua como ese chamaco. Le dije yo, ¿cree que pase eso? Y me dijo, cualquier tehuana va a querer ponerse ese traje. Cuando ella me dijo eso, yo entendí que no estaba transgrediendo la tradición en cuanto a la etiqueta del buen vestir. Uh-huh. Y que entonces cuando ella me da esa expresión, yo entiendo que el traje está usado, el enagua en este caso está usado con esa claridad, con ese respeto, con esa dignidad y con esa calidad, ¿no? Okay. Y entonces fue cuando yo me siento con la confianza de salir a la escena, porque sé que lo que estoy vistiendo en la escena no es utilería, uh-huh. no es vestuario, es un traje hecho, bien Así hecho, es. De tehuana, ¿no? Y eso, y a partir de ahí, pues yo me siento muy, 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 muy bien. Otro de los temas centrales, bueno, como la acabas de mencionar, es el tema de los mushes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo explicarías qué es ser mushe a alguien que nunca ha escuchado esa palabra? ¿Qué es ser mushe? Ay, Santo Cristo. Santo Cristo Redentor. Pues, esto me parece a mí que es una pregunta muy complicada. Uh-huh. Es muy complicada porque sería como preguntarle a una mujer, ¿qué es ser tehuana? Okay. ¿No? Ajá. Hace un rato que mencionaba los diferentes ritos de paso por lo que pasa una femenidad, ¿no? Que es capitana de niñas, capitana. O sea, cuando naces a ser capitana de niña es un ser tehuana. Uh-huh. Ya que eres capitana de niñas y viene tus 15 años, es otro ser tehuana. Y luego cuando ya eres capitana de señoritas, es otro ser tehuana. Y entonces cada vez el ser tehuana es como una sucesión de capas. Okay. Que se van adquiriendo y que se van construyendo. Ajá. Hasta que ya logra ser una Shela Shoana, ¿no? Okay. Entonces ya que tienes toda esa autoridad, ¿no? Entonces con los musherismos me parece que pasa algo parecido. No es lo mismo ser un mushe Whitney, ¿no? Uh-huh. Ahí el putito dirían, ¿no? El putito que anda vendiendo pan, ¿no? Ajá. Digo, yo vendí pan, ¿no? No es despectivo. Cuando yo hago alusiones, hablo de mí también, ¿no? Okay. No es lo mismo que ser el putito que ya anda peinando y dicen, ¿no? Ay, anda peinando el putito, ya anda maquillando, ¿no? O el putito que anda haciendo tanda, ¿no? Uh-huh. Y que ya trae su primer anillo, ¿no? Que ya trae su pulsera porque ya hizo su siguiente tanda, ¿no? Uh-huh. No, que ser un mushe como lo fue Yesenia, ¿no? Okay, que llegaba a la fiesta, iba a poner su cooperación así con todo su ajuar, ¿no? Que era, yo cuando la veía, para mí era impresionante ver a la Yesenia. Sí. Recuerdo una vez que vino una amiga de Michoacán y cuando la vio, que fuimos a una fiesta, Ajá. me dijo, así se visten los narcotraficantes de Michoacán, me dijo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que como en un contexto de Michoacán la Yesenia podía ser un hombre con cacha de pistola, así, ¿no? Con lleno de oro, así, y aquí era la Yesenia. La Yesenia, ¿no? Disculpe. Entonces, la menciono porque fue una de las personalidades que a mí me impresionó mucho cuando yo era estudiante de secundaria, porque okay. Venía caminando desde la secundaria, pasaba todo este barrio para llegar al centro solo para tomar el carro de Mixtequilla cuando lo podía esperar allá en el Cali. Pero mi comezón, diría, ¿no? Venía aquí atravesando todo Tehuantepec. Entonces... Saludos a la Yesenia. Saludos a la Yesenia donde quiera que nos esté y que nos espere con una caguama ya que ya se adelantó. Entonces, es muy complicado. Y entonces, decir un mushe es esto, lo que hace uno es darle pie uh-huh. a la gente que no es de aquí, para entonces inventar cualquier chingadera para cuando le dicen que es mushe. Okay. Yo mismo tengo 48 años, ¿no? Wow. Y uh-huh. A mí todavía me cuesta esa comprensión. Pero lo que de manera sintética sí podía decirle, no me crean que no voy a decir, que sí podía decir es que un mushe... Por supuesto que nace en un cuerpo dotado de aparatos reproductores masculinos, es decir, tiene pene, tiene testículos, pero que socialmente o culturalmente no desempeñamos roles
que se esperan de acuerdo a esta genitalidad. Es decir, los que nacen con estos genitales esperan que sean hombres, ¿no? Que se casen, que tengan familia, que trabajen en plataforma, que trabajen en Pemex, aunque sea de eventuales, pero ahí estén, pues, ¿no? Que traigan su uniforme naranjado. Pero los mujeres, pues, desistimos de esa opción, ¿no? Claro. Y entonces optamos por otros roles. Alguna vez alguien me preguntó, oye, ¿y si tú no hubieras ido a la universidad, a qué te dedicarías? Y le dije, yo tendría una cantina. ¿En serio? ¿No? Yo tendría una cantina en donde lo decoraría con fotos de Lola Beltrán, Lucha Villa, Irma Serrano, y yo misma me vestiría como Irma Serrano, como, o sea, sí, porque yo crecí escuchando la música ranchera, pero interpretada por mujeres. Entonces yo me las imaginaba, y cuando por fin las pude ver en la tele, que unas de ellas salían en las películas con pistola, montando a caballo, yo decía, wow, así quiero ser. Y entonces todavía se revoluciona más cuando mi tía Juana se fue a trabajar de criada de la familia de doña Juanita, allá a Guadalajara. Entonces cuando ella volvió una de esas veces traía pantalón mezclilla y traía botas, ¿no? Y mi abuelo tenía chivos, y entonces yo cuidaba los chivos. Entonces me dijo, cuando llegó, me dijo, vamos, te voy a acompañar a cuidar chivos. Y ya se subió y se montó al caballo y agarró su rifle. Y cuando yo la vi, yo dije, wow, ¿no? Es la que yo quiero ser, ¿no? Entonces yo digo, si yo no hubiera ido a la universidad, si yo no me dedicara a este oficio, porque también pude haber ido a la universidad y no hacer este oficio de las artes, hacer otra cosa. Yo seguro tendría una cantina, ¿no? Así, y así yo así vestido. ¿Cómo se llamaría la cantina? ¿Cómo se llamaría la cantina? No, yo creo que le pondría el Edén. ¿El Edén? El Edén, porque tal vez yo me imagino que sería en una de las 3 hectáreas que tiene mi mamá de labor. Así casi bajo los mangos, en los plátanos, así, una cosa así. Así bonita. Así bonita la cantina, por Así favor. bonita la cantina entre la labor. Ok, tú has abrazado el pertenecer a la comunidad Mushe, ¿no? Lo has presentado en tu trabajo, como lo has mencionado en varias ocasiones, pero ¿llegaste a enfrentarte a ti mismo o a los demás para poder reconocerte? Yo no la he abrazado. Ok. Ella me abrazó a mí, Okay. ¿no? O sea, después de la maestra Reina, mi siguiente maestro de danza fue el maestro Iber Rojas, ¿no? Entonces, su personalidad de él, yo creo que a mí me impactó. O sea, la maestra Reina como que me formó para cuando yo conociera al maestro Iber, ¿no? El maestro Iber fue compañero de mi papá en servicio militar. Luego él contaba puros chistes de él, porque era sargento el maestro Iber. Entonces, así gritón, así como era, regañón, ¿no? A mí nunca me regañó ni nunca me gritó, pero sí escuchaba cómo regañaba a los demás. Y cuando digo, él cuando íbamos a los convites de los barrios, él nunca me dijo que me cortara el pelo. No, nunca, porque yo siempre andaba como greñudo, entonces siempre me trenzaba, ¿sí? Ese que se llaman trenza de boxeador, o sea, me trenzaba y me metía, me escondía al último de colita y ya me ponía mi charro 24, pero nunca me dijo, chamaco, córtate el pelo como hombre, ¿no? Nunca. Y esas diferencias, esas distinciones que hacía, yo creo que también a mí me dio como la certeza de estar ocupando el lugar correcto en el mundo, ¿no? Estar ocupando el lugar que me merezco en la vida, el lugar que me merezco en la ciudad, en la sociedad, ¿no? Eso fue para mí también determinante, él. Y bueno, conocí a otros mushes, ¿no? Otros mushes que incluso eran shoanas. Y esa es otra de las cosas que a mí me impresionaban, porque cuando yo entraba a la iglesia, él era el único que podía entrar al cuartito donde se cambiaba la Virgen, ¿no? Y yo me admiraba porque pensaba que él tenía poderes con Dios, porque entraba la Virgen de una manera y cuando salía parece que tenía su pelo más largo. Yo decía, hace que crezca su pelo de la Virgen, ¿no? Y entonces yo quería saber ese misterio y yo me decía, cuando yo sea más grande, yo también voy a
quiero aprender cómo se viste a la Virgen y cómo Ok. le haces para que crezca su pelo a la Virgen. Entonces, y aparte cuando uno es niño, yo no sé, muchos otros niños de aquí de Tehuantepec, pero yo siempre quería ver por abajo de la ropa de los santos. No sé, digo, ¿Tiene algo? porque incluso cuando uno es niño y tiene un juguete, una muñeca, por ejemplo, luego está viendo abajo, ¿no? No sé, como es una curiosidad natural. Yo no sé si ustedes no lo hicieron, pero yo sí lo hacía. Entonces yo quería ver como que siempre su ropa, ¿no? Aparte, me impresionaba la figura de Cristo, sobre todo en Semana Santa, que ponen su vestido morado, morado de terciopelo. Entonces, entonces esas cosas a mí me construyeron, por eso yo digo que eso fue lo que a mí me abrazó, no es que yo... Ya después la decisión de en la escena hablar de este tema, sí ya fue una decisión premeditada, ¿no? Al momento cuando lo que se estaba diciendo afuera no me gustaba, ¿no? Dije, no estoy de acuerdo, yo no viví creciendo así, o sea, mi mamá nunca me dijo, ahora tú vas a ser mushe, tú vas a ser puto porque vas a cuidarme cuando esté vieja, y, ¿no? O sea, nunca. Y mira que en mi familia, pues, éramos 5 hombres y una mujer. Entonces, o esto que dicen es que lo creció entre mujeres, por eso se hizo mariconcito, ¿no? No, o sea, contrario, mi papá que le encantaba el box, nos ponía a boxear, ¿no? Nos ponía a boxear y a mí no me gustaba boxear. Y pues o sea, no me preguntaba, así como la maestra Reina, no me preguntaba si quería, ¿no? Me ponían los guantes y ya, a darte de madrazos, ¿no? Entonces yo lloraba. Y entonces algo que recuerdo mucho que él me decía, no porque llores te van a dejar de pegar. Y no porque no te defiendas van a dejar de pegarte. Entonces tú tira putazos. Yo ahora, 35 años después, agradezco esa determinación de mi padre, porque también lo que es cierto es que las mamás, los papás, pues no son tontos, pues, ¿no? Y ellos pueden ver claro quién es quién. Sí. Y entonces yo lo que rescato de esa experiencia fue que seguramente mi papá veía que para una persona como yo, la vida es complicada. Sí. La vida es complicada y que tienes que aprender a defenderte. Y entonces yo creo que por esa decisión él me enseñaba a boxear y me ponía a boxear con mis vecinos y mis primos y mis hermanos y así. Lo mismo me llevó a jugar béisbol, ¿no? Hasta que ahí ya tenía 15 años. Y dije, no, yo no quiero jugar béisbol. Y ahí sí yo tiré el guante. Ahí llegó la rebeldía y tiré el guante, ya me salí del campo. Y ya nunca más me volví a insistir. Y después mi mamá me dijo que, él le dijo que el béisbol era así, ¿no? O te gusta desde el principio o no te gusta. Y él, que amaba el béisbol, dijo, pues yo necesito saber en quién voy a invertir, ¿no? Y no alguien que no le gusta y lo voy a tener aquí a la fuerza y al rato me va a dejar ahí colgado en el juego, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas. Entonces, por eso digo, no me abrazó a mí los musherismos no me abrazaron. No, yo no lo abracé, ellos son los que me han abrazado. Mi mismo hecho de cuando yo regreso de la universidad, los primeros espacios donde presento mi obra es en Cuchitán y quienes organizan esos espacios es gente de la comunidad mushe, ¿no? Wow. Entonces, por ese lado, por eso digo yo que es la comunidad la que me ha abrazado siempre, y yo solamente como un acto de reciprocidad, como un acto de corresponsabilidad, como un acto de justicia y de eticidad, es que yo estoy aquí con mi obra hablando de estos temas que nos duelen, de estos temas que nos hacen alegres y de estos temas en el que también intentamos ser felices, pues, ¿no? Claro. Y viene la pregunta, ¿no? Ahora que mencionas, digo, tú siendo Lucas Avendaño, siendo el antropólogo, el artista, el performance, el ser humano, ¿te ha tocado, por ejemplo, en algunos momentos borrar o suavizar eso de ser mushe para que te escucharan? Fuera del istmo todo el tiempo.
¿no? Siempre. Fuera del istmo todo el tiempo. Deja tú lo mushe. Ujú. Es complicado este tema y es amplio porque seguimos viviendo fuera del istmo, seguimos viviendo en una sociedad con instituciones racistas, Claro. con instituciones que todavía reproducen formas virreinales. ¿Qué quiero decir virreinales? Quiero decir que si no tienes apellido, que si no tienes familia de abolengo, que si no, entonces no eres nadie. Okay. Eh, y a mí me ha pasado recurrentemente cuando yo viajaba de Tehuantepec a Jalapa, Veracruz, o incluso todavía cuando viajo de Tehuantepec a Oaxaca en el autobús, Ujú. y si ve migración, siempre se dirigen a mí para que me identifique, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que fenotípicamente no soy mexicano, ¿no? Porque el personal de migración tiene una idea de lo que es un mexicano. Ujú. Entonces, cuando me ven, dicen, este no es Sí. mexicano, Ajá. entonces me piden que me identifique, ¿no? Y bueno, el mismo proceso judicial en el que estoy actualmente por la desaparición de mi hermano, o sea, desde un principio la reacción de la autoridad para conmigo sí dejaba entrever gestos de discriminación. Recuerdo una vez que llegué con el personal de los agentes investigadores y entonces me abre la puerta uno y me dice, por aquí, amiga o amigo, ¿no? Pero no era, su expresión no era una cosa que estuviera haciendo un trato diferenciado, sino era su expresión era como burlona, ¿no? Y digo, uno no es tonto tampoco Ujú. para no darse cuenta, ¿no? Así Entonces, es. cositas como esos, ¿no? Cositas como en el mismo proceso de investigación, el mismo hecho que ahorita, 7 años después de la desaparición de mi hermano, tengamos una recomendación por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que a pesar de que se emitió en el 2023, hasta el día de hoy siguen sin decir nada, y etcétera, etcétera. Entonces, Sí. para mí era muy, desde que yo regreso de la universidad y que regreso al Istmo, yo me había tomado la pastilla del que estudia para que seas alguien en la vida, ¿no? Como Ujú. que en ese enunciado pareciera que uno no es nadie en la vida, ¿no? Y Sí. eso te marca, porque entonces tengo que ser alguien en la vida. Y el mismo proceso, por ejemplo, de la escuela secundaria técnica, que en ese, porque todo tiene que verse, me parece a mí, en un marco histórico. Cuando se crean las escuelas secundarias técnicas, pues había una necesidad del país de formar obreros calificados, ¿no? Ujú. Y en ese momento, pues, y el obrero es el hombre, varón, Ujú. obrero. Ujú. Y entonces, lo que sucedía en la escuela secundaria, yo recuerdo mucho que había mucha burla para mis compañeros que eran de San Blas, ¿no? Se referían a ellos como Campi. Mira, mira, Campi, dicen, ¿no? O decía, mira, ni habla bien, ¿no? Y entonces yo no entendía o trataba de entender esos 12 años que tenía. Y entonces me doy cuenta cómo la formación, la educación formal, como que te va quitando esos vestigios de tu cultura local para hacerte ese nuevo mexicano, ¿no? Ese Ok. mexicano, Ujú. ¿no? Porque, y entonces, y uno se la va creyendo, entonces la camisa bien planchada, los zapatos bien boleados, el corte, el cabello bien cortado, o sea, te van Ujú. construyendo Ujú. un estereotipo de lo que es ser hombre. Y entonces, pues yo termino la universidad y regreso y traigo esa idea de que ya era un profesionista, ya era alguien en la vida. Ajá. Y entonces, lo único que no había hecho era cortarme el pelo, pero siempre lo traía yo con gel y Ajá. siempre amarrado acá atrás como cola de caballo y camisa por dentro, zapatos, portafolio. Pero cada vez que yo llegaba a pedir trabajo, pues ¿no? Ajá. Cómo te quitas tu cara Sí, sí, de sí. indio? Dirían por ahí una vez alguien Ujú. que me dijo, ¿no? Tienes una cara me dijo un personal de migración, me dijo, tienes una cara de indio y de malandro que no puedes con ella, me dijo, ¿no? Entonces, y eso es lo que te dice un funcionario público, ¿no?
Digo, ahora ya es funable, como dicen las juventudes, ¿no? Sí. Pero en otro momento era Normal, ¿no? normal que te trataran así, ¿no? Y aún hoy te siguen tratando así, ¿no? Sí, hay claro. otras sutilezas, tengo un caso ante la CNDH, ¿no? Solo para hablar de esas sutilezas, en donde ya le ganamos a la CNDH en colegiado, y la CNDH sigue pataleando, ¿no? Subió un proceso de revisión del expediente. Solo para decir cómo en las mismas instituciones es complicado que alguien con estas características, aparte que viene de provincia, porque para la capital del país todos somos provincia, ¿no? O sea, por no decir rural, campesino, marginal, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado. Entonces, yo, hasta que a mí quien le da vuelta a mi cabeza y me hace darme cuenta de quién soy, qué es lo que estoy negando y qué es lo que estoy perdiendo, fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuando yo empiezo ya a leer los documentos, me doy cuenta que ellos ponen tu identidad de pueblos originarios como algo de mucho valor, como algo que tiene que ver con el primer eslabón fundacional de este Estado-nación que es la República Mexicana, ¿no? Okay. Y que sin ese precedente, todas las construcciones que se hagan de la mexicanidad, es importante decir que pues la República Mexicana es un país relativamente joven, ¿no? 1810, que dicen que es cuando adquirimos la independencia, pero todos estos pueblos que han existido, que siguen existiendo más de 500 años con la lengua, con la indumentaria, con las tradiciones, con los usos, con las costumbres. O sea, esa mexicanidad que se ha hecho relativamente nueva no significa gran cosa, ¿no? Entonces me doy cuenta, y a partir de entonces es como yo digo, sí, yo soy descendiente de esta gente, y soy esto. Y no tengo por qué negarlo, no tengo por qué esconderlo, no tengo por qué camuflajearlo. Y no tengo por qué avergonzarme de eso, sino que al contrario, tengo que asumirlo con dignidad, con respeto y con toda la honestidad posible de mi humanidad. Y sobre todo, pues porque también tengo claridad que nuestra presencia en la vida es efímera, ¿no? Sí. Es volátil, y entonces lo que tú hagas hoy con todas las ganas del mundo, con toda la gracia y con toda la dignidad del mundo, puede ser que sea la última cosa que hagas en tu vida, ¿no? Tal vez yo estoy hablando de esto ahorita y mañana ya dicen, ya Lucas colgó los tenis, ¿no? Colgó los guantes, como se dice, dejó el partido, y ya, ¿no? Entonces, eso a mí me dio la plenitud para entonces, cada cosa que hago, pues hacerla con esa determinación, y cada cosa que comparto, hacerlo con esa determinación. ¿No? Sí, y eso... esto es lo que intento compartir también con las nuevas generaciones, ¿no? Okay. También hablas precisamente de la desaparición forzada, de la violencia. Esto fue precisamente lo de tu hermano que mencionas hace 7 años que te llevó a hacer estos performances de violencia, desaparición forzada, ¿o fue algunas otras experiencias o cercanas? Mi aproximación con la desaparición forzada tiene que ver con la Ciudad Juárez, Chihuahua, en el 2010. Yo, de mis trabajos que tuve, uno de ellos trabajaba con un programa internacional que se llama Redeciarte Cultura de Paz. Y Redeciarte Cultura de Paz pues convocaba a profesionistas de las artes escénicas, los formaba y los capacitaba para enseñar artes en escuelas públicas. Entonces yo tengo esa aproximación con Redeciarte en el 2006 en Ciudad de México, cuando llego a estudiar la especialidad. Y estuve 2 años, que fueron lo que duró la especialidad, y en el 2010 me mandan como coordinador del programa Ciudad Juárez. Entonces, para mí, Ciudad Juárez me hizo estar súper cerca de esta violencia que estamos viviendo en el Istmo actualmente. Es la violencia que se estaba viviendo en Juárez en el 2010. Wow. En ese tiempo había un eslogan que se decía: todos somos Juárez, todos somos Juárez. Y yo recuerdo, tengo muy presente un foro que había en la Universidad de Ciudad Juárez, y al final
como un coro, todos decían, todos somos Juárez, todos somos Juárez. Y una estudiante universitaria toma la palabra y dice, en verdad deseo que no llegue el día en que todos seamos Juárez. ¿No? Y el 14 de febrero del 2018, uno de mis tantos viajes que hice, que regreso a la casa, yo era muy ávido a hacer mi ruta de bicicleta, de entrenamiento. Entonces salía, me venía todo Camino Real, venía hasta aquí a Palo Grande, me regresaba al ferrocarril, tomaba la línea nueva del ferrocarril hasta llegar a la carretera casi del Deportivo Guiengola y ya me regresaba. Entonces el 14 de febrero del 2018 yo agarré la bicicleta como todos los días y justo en el puente del río me encañonaron, ¿no? Me encañonan y me quitan la bicicleta, me quitan los tenis, me quitan el teléfono, cartera, todo. Uh-huh. Y en ese momento, así como un flashazo, me llegó esa frase de espero que no llegue el día en que todos seamos Juárez. Y en ese momento yo dije, ya nos alcanzó ese todos somos Juárez. 14 de febrero, marzo, abril, mayo, 3 meses después desaparecen a mi hermano, el 10 de mayo del 2018, y después de eso, la escalada de violencia ha venido una tras otra, ¿sí? Sí, hay un aumento. Sí, hubo un caso de una persona que fue balaceada y que fue traída al hospital, y dicen que cuando lo bajaron de la camioneta, en ese trayecto de la camioneta a la puerta del hospital lo llegaron a rematar. Eso era una forma muy común en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces cuando yo voy viendo esos índices, mi cabeza lo que hace es, ahora va a escalar a esto, ahora va a escalar a esto, ahora falta que venga esto y pasa, y ahora falta que venga esto y pasa. Y entonces yo, que tengo esta experiencia, pues me provoca mucha preocupación, ¿no? Sí, claro. Porque eso que pasa ahorita en el Istmo, yo lo viví muy de cerca en Ciudad Juárez. Y entonces el tema de la desaparición, pues fue un tema que yo lo viví en el 2010 en Ciudad Juárez, porque trabajaba con comunidades vulnerables. Había un protocolo en Ciudad Juárez que cuando se escuchaban disparos teníamos que tirarnos todos al piso, ¿no? O sea, con las infancias con las que trabajábamos. Wow. En el 2014 me mandaron a operar el programa en Guadalajara, y en el 2015 fue esta noticia de que derribaron un helicóptero, ¿no? Entonces, en el 2016 me mandaron a trabajar a Tapachula. En el 2016 Tapachula tenía el índice más alto de prostitución infantil, ¿no? Entonces, digamos que el programa de Redesearte Cultura de Paz opera como si fuéramos cascos azules, que ahorita ya no tiene ninguna credibilidad ante el contexto mundial de la ONU. Y nos mandaba porque hacían diagnósticos de los focos rojos en el país, y ahí mandaban el programa, ¿no? Y ahí iba yo. Entonces, pero todas esas experiencias, me doy cuenta que así como mi papá me ponía los guantes para, no porque te duela te van a dejar de pegar, o no porque llores te van a dejar de pegar, me doy cuenta que esos momentos me estaba preparando para ese 2018, 10 de mayo del 2018, cuando se llevan a mi hermano, ¿no? Porque entonces todos esos conocimientos y todas esas habilidades que yo había adquirido es lo que me permite, pues, hacer que regrese a casa, ¿no? No en las condiciones que hubiéramos querido, pero de todos los escenarios es el menos peor, ¿no? En este proceso de acompañamiento, pues hay familias que llevan muchos años buscando a sus familiares, ¿no? Creo que la noticia más inmediata es la recuperación de identidad del nieto 140 de las madres buscadoras de Argentina, de Plazas de Mayo, que son el antecedente histórico más importante que tenemos las familias buscadoras, ellas como referente, y que hoy, ¿no? Después de 20, 30 años de desaparición de sus nietos, hoy los vuelven
a dar con ellos a partir de estas investigaciones y de estas confrontas genéticas, ¿no? Bueno, qué bueno. Entonces, eso, y pues nada, digo, me ha tocado en primera persona, pero no es un tema que me era ajeno ya anteriormente, porque de repente la gente piensa que el formato de performance que hago tiene que ver con algo que me acaba de pasar, pero no, he militado en esta línea. Ok, ajá. Y solamente se reactualiza el problema y entonces uno reactualiza la respuesta que va a dar a ese problema, ¿no? Yo fui instructor comunitario del Consejo Nacional de Fomento Educativo en el ciclo escolar 93-94. Me mandaron aquí a una sede de Pochutla. Yo caminaba 12 horas para llegar a la comunidad. ¿Caminabas 12 horas? 12 horas. Porque teníamos que bajar una vez al mes a capacitación. Entonces bajabas una vez al mes y ya estabas una semana en capacitación y te volvías a subir a tu comunidad. Entonces caminaba 12 horas para llegar a esa comunidad. Wow. Entonces eso fue en el ciclo escolar 93-94 y en el ciclo escolar 94-95 se da como la acción más violenta que ha tenido el ejército mexicano en el contexto de comunidad en Oaxaca, porque determinan que esa región era sede del EPR, el Ejército Popular Revolucionario, ¿no? Okay. Entonces, yo que viví en esa región un ciclo escolar, pues tengo muy presente la forma de vivir de esa comunidad, de esas comunidades, y no cabía en mi cabeza cómo, no cabía en mi cabeza cómo gente mexicana, abrazados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese momento pudiera seguir viviendo en esas condiciones de completa y absoluta marginalidad y pobreza, ¿no? Sí, entonces, muchísima. Sí. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esa comunidad? La comunidad se llama Cerro Caballo, y lo que más me sorprendió era caminar 12 horas. Para mí era inconcebible que caminando 12 horas, en ese momento tenía 15 años, ¿no? Ese es uno. Y dos, su principal fuente de subsistencia era la agricultura por temporal. Entonces, si la lluvia era buena, pues todos los granos, todo lo que se producía era lo que iban a consumir durante todo el año. Y si era mala, pues se la iban a ver ahí en problemas, ¿no? Entonces, eso fue lo que me impresionó la distancia para abastecerse de agua. Me impresionó que pese a todo eso había una integración como comunidad, que cualquier trabajo que se hacía salía adelante, a pesar que eran una comunidad muy chiquita, ¿no? Por el trabajo comunitario, por el común, el tequio. Y eso me impresionó, o sea, y creo que también me hacía sentir mucha empatía por ellos, pues porque también ellos eran campesinos, entonces todo lo que hacían no me era desconocido para mí, ¿no? Entonces, pues hacíamos buen equipo. Okay. ¿Has vuelto a ir a los Cerro Caballo? Volví 3 años después, y ahorita ya vi en Google que ya hay carretera. Bueno, hay una carretera que pasa relativamente cerca y seguramente si camino va a ser menos, ¿no? Ya no van a ser 12 horas. Ya no van a ser 12 horas, sí, es una de mis visitas pendientes, de ir a recoger mis pasos por ahí a Cerro Caballo de Santa María Colotepec. Órale. Como antropólogo, eres el objeto de estudio, pues suele ser el otro, ¿no? Algún objeto, algún sujeto. Ajá. O algún sujeto, precisamente. Pero tú te colocas en escena, te expones a ti mismo. ¿Cómo sería? ¿Qué pasa si un día despiertas y nadie te mira diferente? Nadie me mira diferente. Es que nadie me miraba diferente. O por ejemplo, me refiero a, estas partes que de las autoridades y de aquí a Oaxaca, que luego te ven y te préstame su credencial, ¿no? Su identificación o cosas así. En ese momento yo diría que empieza a cambiar las cosas en este país. En ese momento yo diría que los nadie empiezan a ser alguien.
En ese momento diría que en ese momento diría que la institución está siendo realmente una institución para la gente campesina, para la gente que nunca ha tenido una representación en las instituciones. En ese momento diría que realmente estamos haciendo este país, esta ciudad, esta ciudadanía, la gente real, la gente que día a día trabaja, la gente que, porque de repente pareciera ser que la gente que no se involucra en ciertos procesos es porque no le interesa, pero no es cierto. Mi experiencia es que es la gente que tiene que trabajar, porque si deja de laborar un día, deja de percibir ese día, ese salario que va a servir al otro día para el pasaje de los chamacos, para la escuela, para la torta, etcétera, ¿no? La tortilla. Entonces, y esta gente es la que no se puede dar el lujo de no trabajar para entonces hacer otra cosa. Yo lo pongo en comparación con en el caso de mi hermano, ¿no? O sea, yo creo que pudimos traerlo de vuelta a casa, pues porque yo no tengo un trabajo en donde me exige estar 8 horas diarios, que tenga que estar trabajando de lunes a viernes. Entonces yo dediqué 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año para traer a mi hermano a casa. Aparte no tengo hijos, ¿no? No tengo esposa, no tengo esposo, ¿no? Entonces no pago renta, ¿no? Entonces deslindarme de estas responsabilidades fue lo que a mí me permitió tener este protagonismo en la visibilidad, en la denuncia, en la exigencia de su aparición, ¿no? Entonces, y menciono esto porque en el caso particular de las madres buscadoras, pues muchas de ellas, si la persona que es desaparecida es el papá, pues ella tiene que resolver los hijos, sí, ¿no? Entonces es complicadísimo. Entonces, si en el momento en que en las instituciones no tengamos que hacer filas, en el momento en que las instituciones como el registro civil no tengas que pagar otra vez para que suban tu acta de nacimiento a la plataforma, tus 800 pesos, tus 2,000 pesos si es urgente, cuando creo que es una obligación del registro civil, ¿no? Hago el registro civil. Entonces creería que entonces sí están pensando para la gente, ¿no? Para la gente. Pero mientras sigan habiendo estas malas prácticas de los servidores públicos, mientras sigan habiendo estas malas prácticas en donde se olvidan que son servidores públicos y por lo tanto tienen consecuencias sus malas prácticas, y que uno debe darse cuenta de eso, seguramente no va a haber este cambio. Pero cuando empiece a suceder esto que mencionas, que te empiecen a ver, que no te empiecen a ver diferente, sino te atiendan porque eres una persona. Exacto. No importa si eres hombre, mujer, mushe, anciano, o vayas mal vestido, mal peinado, o sea, simplemente tengas esa atención con toda la dignidad y todo el respeto, entonces podría entender que las cosas están cambiando. Mientras no suceda eso, todo es simulación y bueno, ahí estaremos nosotros señalando y haciendo este procedimiento que son cansados, como te digo, este procedimiento que llevo ya 7 años, pero tengo esperanza de que al final habrá responsables. Esperemos que así sea. Pues muchísimas gracias, Lucas Avendaño. Es un honor tenerte aquí, que hayas podido venir, que hayas estado platicando con nosotros. No sé si gustas agregar algo más, proyectos a futuro o algo que no se te haya preguntado que te gustaría decir. Pues yo me gustaría agradecer mucho a la posibilidad que dan para que tengan esta plataforma para poder platicar con la gente, porque de repente son espacios que procuro, de repente cuando te anuncian como el artista internacional, parece que uno es inaccesible, parece que uno es inalcanzable, pero no, el hecho que existan estas plataformas precisamente permite abrir esa ventana para dialogar. Claro. Y eso es bonito, muchas gracias, muchas gracias, gente divergente. ¿Cómo era? ¿Dice dónde estoy? Gracias, gente divergente, por esa posibilidad que le dan para pues la sociedad, ¿no? Okay. Y que también conozcan a los creadores locales, ¿no? Que los conozcan, que sepan que hay gente que
está apostando con su vida a hacer su oficio, ¿no? Y bueno, pues nada, eso. Gracias. ¿Redes sociales? No, sin redes sociales. Pues, ¿Sí eres de los que maneja o eres de los que...? Tengo redes sociales, pero bueno, es que luego no me gusta porque parece publicidad. Pues en Facebook estoy como Lucas Avendaño. Lucas escrito con K de kilo, Avendaño con V, y si en Google ponen Lucas Avendaño, pues ahí les sale notas, fotos, para entrevistas, videos, próximas presentaciones, etcétera, ¿no? Eso. Ok. Sí. Entonces te estaremos viendo por acá en un futuro, otra vez. Seguramente, sí, seguramente. De repente las personas piensan que vivo en México, que vivo en Oaxaca, Sí, que vivo en eso. Estados Unidos. Y les digo, no, que vivo en Europa, ¿no? No, yo vivo aquí, sigo viviendo acá. Salgo poco. Mi madre vende en el mercado, entonces realmente no necesito salir a comprar casi nada. Todo lo que se ocupa en la casa, pues ella lo lleva del mercado a la casa. Okay. Solo salgo cuando vengo al correo, vengo a pagar el impuesto, vengo a hacer cosas así de pagar el agua, aquí pagar la luz aquí en la Comisión Federal de Electricidad, porque soy del comité del agua ahí de la finca Santa Teresa y pues tengo que venir a pagar el servicio de luz eléctrica del bombeo. Okay. Y pues ahí me ven, pero sí, aquí estoy. Cuando aparezco en redes que tengo función en tal lugar, pues es cuando no estoy aquí. Pero okay. Si ven que estoy calladito en redes, es que aquí estoy escondido ahí en la finca Santa Teresa. En la labor. Okay. En la labor. Ahí. En la labor. Ok, pues muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de Gente Divergente. Pues nos ayudan mucho dándole un like, regalándonos un like, compartiendo esta emisión para que más gente pueda ver todo el proceso y toda la entrevista con Lucas Avendaño. Pues muchísimas gracias. Esperemos vernos en el próximo episodio de Gente Divergente. Recuerden que yo soy Lidia y somos Gente Divergente.